Bienvenidos a un tutorial sobre qué es el esquejado y cómo debemos de hacerlo. En esta ocasión lo haremos con unos esquejes de romero, la variedad Rosmarinus officinalis, pero se puede hacer con cualquier tipo de plantas que se reproduzcan mediante esquejes. Los esquejes son estos, unas ramas que partiremos de la planta madre, y para ello la planta madre tiene que ser sana. Los esquejes tienen que tener unos 15 centímetros de largo y siempre debemos de tener en cuenta que la planta debe de estar completamente sana, sin ningún tipo de enfermedades ni patógenos. Al tallo hay que dejarle unos 3 centímetros aproximadamente de la base, si tiene la medida de 20 centímetros máximo, totalmente limpio. Eso favorecerá que en el sistema radicular nuevo que va a potenciar la multiplicación aparezca en ese sitio, y de momento la dejaremos tal cual, ya aunque próximamente ya publicaremos un vídeo sobre el pinzamiento. Eso lo que favorecerá será que el desarrollo de la planta no sea en vertical sino en horizontal. ¿En qué consisten los esquejes? Bueno, los esquejes se tratan de unos tallos que partiremos de una planta madre. La planta madre es la especie, la planta en concreto, donde sacaremos los esquejes. Debe de estar completamente sano, tener, como hemos dicho, unos 15 a 20 centímetros de longitud como mínimo, y dejarle la base 3 centímetros. Los esquejes es un método de multiplicación bastante fácil, aparte del método de multiplicación por semilla, solamente que ya tiene el proceso totalmente avanzado. Podemos multiplicar una especie siempre y cuando no se obtengan semillas, siempre partiendo de la planta madre, y esta obtendrá siempre las mismas características de la planta madre, tanto en color de flores como en color del follaje, tamaños, etcétera. Este método de multiplicación mediante esquejes, la verdad que es bastante utilizado porque es muy sencillo. Ahora explicaremos el paso a paso de cómo hacerlo, y la verdad es que se pueden obtener múltiples especies a través de este proceso, además desde el semilla, ¿no? Desde semillas, que ya explicaremos en otro tutorial cómo hacerlo también con más éxito. Los materiales que vamos a necesitar van a ser dos tipos de sustratos, uno es de semillero y otro es un sustrato universal. Ahora explicaremos las diferencias entre unos y otros. Una maceta o un recipiente con salida de agua, eso es muy importante para que al regar no se provoque la pudrición de los esquejes que vayamos a plantar. Siempre debe de tener un tamaño en concreto en función siempre de la especie que nosotros queramos multiplicar, porque algunas tienen más raíces que otras, y todo ese tipo de información la encontráis en internet. Unos esquejes frescos, partiendo de la planta madre, que tienen que estar totalmente sanos, y siempre unas 48 horas antes de la plantación, si el tallo es semileñoso o más, un tallo leñoso, debemos de sumergirlo en agua limpia. Se le puede echar hormonas de enraizamiento para que se ablande y favorezca la aparición del sistema radicular. Y para finalizar, tan solo tendremos que regar con un poco de agua. En el caso del agua, siempre se recomienda que sea agua destilada o agua de lluvia que no tenga cal ni otras sustancias que se adhieran al tallo de nuestro romero y perjudique a la aparición del sistema radicular, que entorpezca el proceso que tenga la planta de echar las nuevas raicillas a través del tallo que hemos pelado al quedarse adheridas, y entorpezca el trabajo sin éxito y por lo tanto echando a perder nuestro trabajo y nuestra planta. Ahora mismo vamos a hablar del sustrato. Como veis aquí son dos tipos distintos de sustrato, la cámara lo recoge, y son dos sustratos distintos. ¿Por qué? Pues bueno, uno es de semillero y otro es universal. El de semillero tiene unas bolitas blancas que se llaman perlitas. Las perlitas lo que hacen es obtener una cantidad de humedad mayor que el sustrato universal, y esto es lo que nos va a ayudar a nosotros, mediante su uso, a la aparición del nuevo sistema radicular que queremos para multiplicar la planta. Sin embargo, el sustrato universal tiene unas bolitas que son de color azul,
y que son abonos de liberación lenta. Esto lo que va a provocar es que cada vez mediante el riego se van a ir descomponiendo y deshaciendo poco a poco las bolitas de abono de liberación lenta y van a ir abonando progresivamente nuestra planta. El sustrato de semillero siempre es más complicado de encontrar, es necesario acudir a viveros y tiendas especializadas de jardinería o incluso llegar a comprarlo por internet en función de la zona donde estéis. Sin embargo, el sustrato universal es el típico sustrato que se vende en todas las grandes superficies y centros comerciales y que es muy común encontrar. ¿Por qué no es recomendable utilizar solo sustrato universal para plantar nuestros esquejes? Pues porque las bolitas de abono azules que hemos enseñado lo que va a desarrollar es el desarrollo de la nueva planta. Pero en un principio el sistema radicular de la planta va a ser muy débil y esto lo que puede llegar a ocasionar es el pudrimiento de las nuevas raicillas que aparezcan en el tallo. En el momento de la aparición de las nuevas raicillas tan solo bastará con agua. Pues vamos a comenzar ya con el proceso de la plantación de los esquejes para multiplicar la planta madre que queremos y sacar más cantidad de ella. Y bueno, siempre es recomendable, como hemos dicho, los dos tipos de sustrato y la obtención de los esquejes. Los esquejes, como hemos dicho, tiene que tener una medida de 15 a 20 centímetros de largo y tiene que tener un tallo semileñoso, preferiblemente semileñoso, porque si es un tallo que ha comenzado a crecer recientemente, esto puede provocar que se deshidrate fácilmente en muy poco tiempo y no conseguiremos lograr la aparición de nuevas raicillas. En primer lugar, lo que haremos será rellenar las macetas que hemos elegido o el recipiente con sustrato universal. Nunca lo llegaremos a cubrir por completo y ahora diremos el por qué. Siempre dejaremos en una altura sin rellenar y si vemos que es demasiado bastará con vaciar el exceso. Abrimos en el centro del sustrato universal un hueco. Con los dedos vamos empujando el sustrato universal hacia los lados de la maceta y dejamos en medio un hueco que no debe de dejar la base al descubierto. Siempre en la base debemos de dejar un poco de sustrato universal. Ahora procederemos con el sustrato de semillero. Desmenuzamos si viene un poco en bloque para que sea más fácil de expandirse las raíces y vamos rellenando el resto de la maceta. En este caso rellenaremos el hueco que hemos abierto y dejaremos un poco más la maceta llena. Pueden aparecer piedrecitas y tronquitos que es mejor, para que no entorpezca el trabajo, de desecharlos. La maceta nunca la aplastaremos la tierra para que así tenga menos densidad y tenga más corriente de aire y favorezca mejor la aparición de las raíces. Ahora vamos a comenzar con el proceso de introducir los esquejes. Cogemos el esqueje y ahora hay dos procesos. Uno de ellos es sumergir en hormonas de enraizamiento, que bien puede ser líquidos o pueden ser en polvos. Lo que hacemos es, en el centro de la maceta, donde tenemos el contacto de la tierra de semillero, el sustrato de semilleros, que es el que nos va a aportar mayor humedad, sumergimos siempre el tallo hasta llegar a cubrir parte de las hojas. Esto mismo será lo que tenemos que ir haciendo con el resto de los esquejes que vayamos a plantar en la maceta. Siempre debemos de tener en cuenta que es muy difícil que el 100% de los esquejes que nosotros plantemos agarren. Por lo tanto, lo que deberíamos de hacer sería sumergir o plantar de 3 a 5 esquejes según la variedad y la facilidad o complicación que tenga la planta, para lograr con éxito que dentro de esta planta algunos de los tallos sí enraicen y otros no enraicen. De esta forma no perderemos la planta por completo, sino que algunos llegarán a desarrollar, como en este caso, y otros no lo llegarán a desarrollar, pero bastará con eliminar los tallos que sin éxito no hayan desarrollado el sistema radicular y listo. Una vez que hemos completado este proceso,
pues le colocamos una bandejita o un recipiente debajo y regamos con abundante agua, pero siempre evitando dejar huecos en la superficie de la planta. Otra de las formas de regar sería por capilaridad. La bandeja la tendríamos previamente con agua y sumergeríamos la maceta, que siempre debe de tener aproximadamente 1/3 de la zona inferior de la misma sumergida en agua. Ahora bastará con darle unas condiciones óptimas para que la planta no se deshidrate y se encuentre a gusto. Si estamos en invierno, bastará con dejarlo en un sitio con mucha luz y con bastante calor, de forma que el calor favorezca la aparición de las nuevas raíces al estar en unas condiciones óptimas para ello, aproximadamente por encima de los 20 a 25 grados, o introducirlos en un invernadero, y siempre teniendo en cuenta que esta especie ahora mismo, aunque no tenga ningún sistema radicular, la tierra tiene que tener bastante humedad, por lo tanto deberemos de regar como cualquier otro tipo de planta. Si estamos en verano, bastará con dejar la planta en el interior de la casa o en un sitio que esté fresco, preferiblemente que tenga humedad y que no sea seco, y continuar con la luz. La luz es importante que le siga dando para que la planta pueda seguir desarrollando su proceso de enraizamiento. Pues listo, ya tenemos una nueva planta que próximamente, con éxito, llegaremos a cuidar y mimar como cualquier otro romero. Les dejamos con el vídeo, esperamos que les haya gustado, les recomendamos que se suscriban a nuestro canal y que nos compartan con todos sus amigos en redes sociales. Recuerden que este trabajo parece muy laborioso, pero con un práctico tutorial como este llegaremos a hacerlo todo en un momento. Hasta pronto.